Este programa es presentado por Vive la pasión de la Fórmula 1 con Chevrolet. Protagonista de los últimos días, sin duda, Fulvio Rossi, el senador por Arica y Parinacota, por Tarapacá. Después de 2 mails, el primero que se conoce es aquel en que envía una lista de 32 personas a Patricio Contés, el hombre de las platas de CQM, pidiendo financiamiento para ellos. El segundo, que publicó el fin de semana el diario La Tercera, en el que incluso le sugiere a Contés que, bueno, puede ser una parte de esa plata por asesorías comunicacionales, mediante el boleteo, la forma de entrega. Alberto, ¿es subsanable? ¿Puede salir Fulvio Rossi de la situación en que está o es una situación irremontable? No obstante, en política siempre se dice que es muy difícil dar sentencias definitivas. Creo que es definitivo. O sea, hay 2 factores. Uno es que políticamente se demoraron 4 minutos y medio en quitarle el piso y por tanto da toda la impresión de que no va a haber respaldo de ningún tipo, de que hay alguna clase de acciones que son más o menos imaginables, parte de las acciones según lo que se sabe, pero hay algunas de las acciones que él hizo que lesionan mucho la vida partidaria del Partido Socialista y por tanto se le deja caer a alguien que fue presidente del partido, que tiene un liderazgo importante, o sea, no es cualquier persona y sin embargo se le deja caer. Por tanto, no teniendo un muro de contención, parece que está muy expuesto políticamente y es muy difícil que remonte en ese sentido. Además, el segundo correo que se supo es un correo que lo compromete fuertemente en sentido judicial, porque él recomienda hacer uso de una glosa específica a sabiendas de que eso no ha acontecido. Por tanto, la idea original que él sentencia de que está pidiendo recursos para esos candidatos por la vía regular queda completamente desmentida en ese sentido. Y me parece que se estaría sumando entonces al grupo de políticos relevantes del país que pueden pasar por tribunales no solo como testigos, sino que ya directamente con alta probabilidad de formalización. Me parece que en ese sentido esa suma, ese cóctel, hace que sea muy difícil de remontar la situación. El fiscal nacional confirmó hoy que se le invitó a declarar como imputado, se le invita porque tiene fuero, por eso no se le puede citar derechamente, pero como imputado, no como testigo. Ahora, a mí me llama la atención la vergüenza que tiene el Partido Socialista respecto a que Fulvio Rossi le haya pedido plata a SQM. Son muchas las voces que, sí, porque esta empresa que era el yerno de Pinochet y de alguna manera representa simbólicamente lo peor, digamos, terminó financiando a un socialista. Habrá que recordar de que SQM también financió la pre-campaña de Michelle Bachelet y el programa de Michelle Bachelet. Yo creo que si sienten vergüenza porque hubo un socialista, candidato a senador, creo que debería ser extensivo también a una campaña de una socialista, esta vez a la presidencia. Y el Partido Comunista, que el fin de semana contó, dijo que quiere proyectar la nueva mayoría y sumar a Marcos Enrique Dominami. Habrá que recordar que Marcos Enrique Dominami también recibió platas de SQM. Por tanto, la vergüenza que debe sentir el mundo socialista debe ser extendida, creo yo, no solo, y que no se quede solo en Fulvio. Son otros actores los que también se vieron beneficiados de esta empresa tan maquiavélica. Ahora, yo estoy con Alberto. Él está en una situación política muy delicada por las mentiras que son ya evidentes y luego judicialmente se va a meter en un tema muy complejo. Y recordar que el Senado, creo yo, suma un nuevo, digamos, actor que viene a enlodar aún más al Parlamento, ¿cierto? Porque está el caso de Moreira, está el caso de Tuma, está el caso de Bianchi, está el caso de Orpi y está el caso ahora de Fulvio. Así con nuestro Senado. Mintió 2 veces, al menos Fulvio Rossi, ¿no? Dijo, no le pedí plata a SQM, lo dijo en vía X, y sí le pidió, hay un mail que lo demuestra, y luego dijo, todo se hizo por vía legal. Y el mail de este fin de semana demuestra que no es así, que él pidió que se hiciera por una vía distinta. Mire, yo más que centrarme en la persona de él, que yo concuerdo con lo que aquí se ha dicho respecto y valoro la actitud del Partido Socialista de considerar vergonzoso y pedir la suspensión de la militancia de alguien que tiene este tipo de actuaciones, máxime con la vinculación política, histórica que se tiene con la dictadura. Y que afectó principalmente a militantes del Partido Socialista que fueron torturados, víctimas de violaciones de derechos humanos en aquella época. Y valoro en ese sentido, yo esperaría que otros partidos políticos, incluyendo el mío, hicieran la misma autocrítica respecto de hechos que ponen en tela de juicio la función pública y el rol que le cabe a los servidores públicos de no estar involucrados
con actos que efectivamente donde la voluntad popular es alterada, corroída, ensuciada, incluyendo, yo estoy hablando de todo lo acá. Mira, cada uno tiene, yo más bien lo que pediría es de quienes tengan responsabilidad y se sientan con responsabilidad, que sean capaces de asumir públicamente antes que estarlo sabiendo por vía de la prensa. Entonces, a lo mejor uno podría pedir, es imposible, pero pedir a la Cámara, al presidente de la Cámara, yo sé que no caben las defensas ni las condenas de carácter corporativa, pero aquí tiene que haber un proceso, no para poner punto final, pero un proceso más bien corporativo de saneamiento de los partidos políticos, de las propias organizaciones. Lo digo porque hoy día mismo veía un Twitter de un par de parlamentarios de mi partido reunidos con el alcalde Vittori, el alcalde de Maipú. Que todavía no está en cuestión, no está claramente resuelto su situación procesal respecto de si tuvo o no tuvo responsabilidad, pero a puertas de una elección municipal, ¿cuántos perdonazos vamos a observar? Y es legítimo que eso suceda. La sociedad chilena tolera ese tipo de perdonazos en el año en que estamos y con las cosas que han pasado, ¿o no? ¿Cuánto vamos a permitir de que se siga replicando este modelo de que el senador de la región es el caudillo, es el que pone los puestos, el que pide las prebendas? O sea, en el correo electrónico para dejarnos de hablar tanto en Gringolandia, ¿no? En el correo electrónico que envía Rossi dice: yo quiero administrar, todo este es mi feudo, ¿no? Entonces tengo que darle a cada uno, necesito plata para esto. O sea, administra el poder político al interior de la región. ¿Y cuántas veces se replica ese modelo en otras regiones? Todos nosotros sabemos, cuando uno viaja a la región, el otro día el fin de semana estuve en Osorno con las mujeres de allá, y o estuve en la sexta región, y pasa lo mismo. En San Fernando hay especies de feudos que están instalados y que es producto de esta dinámica, de este sistema político al cual sí Bachelet le ha hecho frente, dicho sea de paso. Nunca habíamos tenido reformas políticas del tipo, a lo mejor no están todas las propuestas de Engel, pero sí hay propuestas que se están tramitando en el Congreso Nacional, cuyo Congreso no ha dado abasto frente a toda esta polémica. Entonces yo aspiro que efectivamente de todo este proceso salga algo positivo. Soy optimista respecto a la inquietud de mejorar el clima político, pero sobre todo la forma y las prácticas políticas. Y termino diciendo, hay numerosas encuestas, la otra vez lo citó Alberto en una, la gente no está cansada de la democracia, valora la política, lo que está aburrida es de las prácticas y de quienes están ejerciendo hoy día. Entonces ahí hay una señal clara del cual tenemos que hacernos cargo a propósito de las próximas elecciones municipales que se nos vienen. Francisco. A ver, a mí lo de Fulvio Rossi, les digo la verdad, no me sorprendió. O sea, yo creo que el que esté libre de pecado, que muestre su mail. Ese es el nuevo dicho. El que esté libre de pecado, que muestre su mail. Porque a mí me da la impresión de que esto era una práctica completamente generalizada. Por eso que, de cierta forma, siento que el Partido Socialista está haciendo un baile de máscaras con esto, culpando a Rossi, porque no tengo ningún antecedente, pero tengo toda la percepción de que hay otros parlamentarios del Partido Socialista, en la derecha, en la democracia cristiana, que usaron la misma práctica, y yo me atrevo a decir que en forma mayoritaria. Y eso no es culpa de la Constitución del 80, eso no es culpa, es realmente porque hubo una tolerancia a no cumplir la ley. Y en ese sentido creo que aquí están cayendo por goteo, y por eso es que yo no creo que Fulvio Rossi esté muerto políticamente, porque van a caer otros más. Si se sigue estirando la hebra, van a caer otros más, y nos vamos a dar cuenta de que no hay empresa grande, ni hay político electo que no tenga estas vinculaciones. Podrán haber grados, podrán haber unos más y otros menos, yo creo que uno no puede enlodar a todo el mundo, pero esto era una práctica completamente generalizada. Y por lo tanto la crítica mayor aquí está en la mentira de Fulvio Rossi, en decir y salir a criticar por el caso Penta, cuando él tenía, pero no un tejado de vidrio, tenía un tejado sin nada, digamos. Y en ese sentido creo que si hay un castigo, el castigo va a estar más por ese lado. Ahora, respecto a lo que dice Laura, yo también soy optimista. Yo también creo que ojalá que de esto derive algo positivo. Creo que debiera ser así, pero creo que el gobierno debiera hacer más, porque tal como lo ha dicho el propio Engel, acá van con cámara lenta, digamos, las reformas propuestas. Y eso es muy dañino. Una cosa sobre los partidos de izquierda. Me parece importante que los partidos que se declaran de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido por la Democracia, según el día, la verdad es que... No tanto, los radicales tampoco. Claro, los radicales tienen sus épocas, bueno, en fin. Pero los partidos que se declaran de izquierda, es bien importante entender que ponerse colorado y ponerse rojo son cosas distintas. Y que sería bueno que se acordaran más de lo que significan los partidos de izquierda, ¿ya?, que de esto de ser tan bueno para simplemente ir y
va a ir y declararse avergonzados por actos que se sabía, porque que hay un hecho, y ahí Francisco tiene razón, esto, un hecho de la causa, que esto acontecía a vista y paciencia de todo, a vista y paciencia de un diseño que se hizo en la época de otro escándalo, con el cual se regularizó una especie de mercado de financiamiento político, si eso es lo que tenemos. Y la pregunta que no nos hemos hecho suficientemente es sobre qué es lo que se compraba en ese mercado político. Y esa es la pregunta fundamental, porque puede haber el cohecho inmediato, yo necesito que me haga tal cosa, pero también hay una especie de cohecho cultural, o sea, el saber que yo no me puedo ir a meter ahí porque están los señores feudales correspondientes a... Y yo creo que eso es lo que está en juego, y eso es lo que en general ha generado la sensación en la ciudadanía de que esto no tiene sentido, porque los representantes no representan a los ciudadanos, sino que representan a otros tipos. Hay un dibujo claro que te conecta la representación con las empresas. Yo creo que ese es el punto de fondo, y es allí donde los partidos de izquierda deberían tener un discurso un poquitito más claro, un poquitito más jugado, un poquito más sólido, que interpreten la relación entre empresa y sociedad, que ha sido supuestamente el gran factor del pensamiento de izquierda. ¿Qué se hace en términos de legitimidad con el Congreso? Y lo pregunto, estoy pensando por ejemplo en un ciudadano de Arica, de Iquique, que sus dos senadores, sus dos representantes, hoy día son Jaime Orpiz y Fulvio Rossi. ¿Qué legitimidad tiene ese Congreso? Un Congreso que además han pasado 9 meses desde la revelación de los primeros mails que involucraban directamente a senadores, que se conocieron a fines de diciembre del año pasado, 9 meses, y no ha hecho absolutamente nada. Les pidió un informe a los parlamentarios se lo devolvieron, y ahora parece que les van a pedir otro, con más páginas. ¿Qué puede hacer el Congreso en términos de recuperar algo de legitimidad? Un Congreso que se ve absolutamente superado por los acontecimientos y absolutamente inmóvil ante un escándalo que día a día le resta legitimidad a los que deberían ser los representantes de todos nosotros. Bueno, recién Rubia decía que me gustaría, y haciéndose eco de las palabras de Engel, que esto fuera más rápido. Yo creo que uno esperaría un comportamiento mucho más ágil en el despacho de iniciativas entonces que tengan que ver con el saneamiento de la situación política, porque uno tiene que ser capaz, en el interés de Chile, de prever lo que puede pasar, o sea, este nivel de, no para frenarlo, no para encubrirlo. Mira, el caso de Guatemala, aunque claramente es un país muy alejado de nuestra realidad, tiene otros niveles de pobreza, otros niveles de violencia, pero el fin de semana pasado la vicepresidenta en prisión, el presidente destituido y después derechamente investigado, está en prisión también. Sí. Entonces, la verdad, y uno se da cuenta de lo que pasa en otros países y lo feble, ¿no? Que esto es como una suerte de alerta democrática, uno está alertando de cosas que se pueden venir, y uno no tiene que ser por lo mismo negativo ni pesimista, sino que tiene que tomar las providencias. Entonces, uno esperaría que el Parlamento, en una acción inédita, a lo mejor desde su época, previendo lo que puede pasar, adoptara también algunas decisiones, no esperaran solamente esta cosa de que le dieran las indicaciones, que se haga el cónclave, que le digan cómo tienen que hacerlo, sino que el Parlamento mutuo propio, con la autoridad que está además señalada en la Constitución, pudiera incursionar, y en esto no digo saltarse la Constitución, pero mostrar algunas alternativas de solución que involucran a sus propios parlamentarios integrantes. O sea, el caso que tú mencionas, Rossi y Orpiz, ¿qué pasa efectivamente con el ciudadano que tiene corroído todo su sistema político, que se apoya en los parlamentarios, los diputados? ¿Cómo lo hace? ¿Qué tipo de dirigentes son los que van a promover cosas distintas para las municipales? Entonces, yo creo que hay que tener mucho ojo. Yo tengo la sensación de que todavía hay una cierta tendencia también de los partidos políticos a esquivar y dar la vuelta a propósito de cómo hacemos estos cambios, cómo enfrentamos las propuestas de Engel o de cualquier cambio del sistema político. Todavía no está. Mira, el fin de semana estuve justamente con las mujeres de Osorno hablando del tema de ley de cuotas, y uno dice, bueno, la ley de cuotas, que iba a ser un parámetro para incluir más mujeres en la lista, quedó solamente radical la elección parlamentaria. ¿Dónde está la voluntad en los partidos políticos para incorporarlo de rajatabla, las nuevas personas, abrir el abanico para que los electores puedan elegir entre más alternativas? Eso hoy día no existe, y eso que tú preguntas, Daniel, yo no lo observo. Yo creo que el problema de la democracia representativa, la legitimidad de los partidos, la confianza respecto a los políticos, es un problema bien contemporáneo en el mundo, y a veces hay que darse cuenta de que hay un fenómeno tal vez un poquito más estructural que hay detrás, y no solo somos nosotros, digamos. Ahora, no cabe duda de que hay una serie de elementos que han ido generando los últimos 15 años la caída de la legitimidad del sistema político en general, incluyendo al Congreso, evidentemente a los partidos, y creo que estamos en un momento de transición súper delicada, digamos. Es cierto que las encuestas muestran de que la presidenta es más débil, su reforma, pero también la centroderecha sigue manteniéndose igual, y ambas cámaras de Congreso muy en el suelo. Con todo, yo creo que estamos igual en un proceso de transición. Aquí va a haber
va a haber un nuevo sistema electoral, eso va a generar un cambio, va a ser más proporcional. Esperemos, vamos a tener un nuevo sistema de financiamiento de la política. Hay nuevos partidos y nuevos movimientos que están tanto en la centro derecha como en la centro izquierda entrando al juego. Es muy probable que varios parlamentarios, como los que tú mencionas, o no corran definitivamente o sean bastante más débiles para enfrentar campañas y por lo tanto hay una posibilidad de que la próxima elección parlamentaria sea un proceso de renovación de nuestro Parlamento. Pero creo que todo esto tiene con todo, y con eso termino, una amenaza, que es la abstención, que es el agotamiento de la gente frente a todo lo que le ofrecen de lado y lado, se transforme en un castigo y que la herramienta más potente, que es el voto, para poder generar los cambios, no se utilice como forma de protesta. Yo creo que voy a decir una cosa que no es muy popular, pero toda la rabia que hay, por ejemplo, con los tribunales de justicia tiene que ver con la idea de justicia de la sociedad y no necesariamente con los tribunales siempre. Todo el problema que hay con el Congreso habla de un problema que es más del resto de toda la sociedad en su conjunto que solo del Congreso. El Congreso es un síntoma, a mi juicio, de un problema mayor. Es un problema bastante antiguo. El señor Aristóteles, 2500 años atrás, dijo que la acumulación de riqueza podía ser basada en las necesidades o podía estar desanclada en las necesidades. Cuando está desanclado en la vida material, cuando hay dinero que se acumula y que no tiene uso más que la otra inversión y el aumento de la inversión y el aumento de la inversión, dijo él, en esas condiciones la política no puede funcionar. Lo dijo hace 2500 años, era bastante sencillo el argumento, y resulta que hoy día lo vemos con el aumento en todo el mundo, y eso tiene razón Hernán, en todo el mundo, con el aumento del capital financiero, con el aumento de la especulación, los países no tienen capacidad, no tienen poder para tomar decisiones. Quiebra completamente un país por razones económicas, por las decisiones de un par de agentes económicos, ¿ya? Se producen flujos migratorios y resulta que, ¿qué vas a hacer tú? ¿Ya? ¿Cómo enfrentas esa situación? Entonces, el Congreso es una señal. Obviamente, en medio de ese síntoma, las personas que son elegibles, las personas que se llevan al Congreso, son personas que están dispuestas a ir a ese lugar que ya no sirve de tanto. Y por tanto, no son personas tan adecuadas al rol que debieran tener. Pero también tiene que ver con el hecho de que tenemos un Congreso con poco poder, con poca capacidad, sí. Y mientras más pecan esas personas, menos poder le queremos dar. Lo que tenemos que hacer es aumentar el poder del Congreso, lo que tenemos que hacer es aumentar la capacidad de deliberación en el Congreso, reducir el peso de las comisiones y aumentar el debate. Eso es lo que, para eso están los Congresos. Y hemos perdido la función del Congreso. Y por eso es muy delicado que un proceso constitucional como el que supuestamente se va a dar origen en septiembre, resulta que se deposite en el Congreso. Francisco. Bueno, yo creo que aquí se han dicho cosas relevantes y concuerdo con muchas de ellas. Yo creo que el principal factor es que el Congreso no le ha tomado el peso realmente al problema que se está viviendo. Y en ese sentido creo que se requieren esfuerzos mucho mayores. Probablemente aquí se requiere un gran acuerdo nacional para impulsar y llevar a cabo cosas relevantes, cosas que les causen dolor, digamos, a ellos, que les cueste, porque de otra forma esto... la ciudadanía no les va, como quien dice, a comprar ese esfuerzo. Si no hay un esfuerzo real, esto no va a ocurrir. Ahora, el futuro hacia adelante, bueno, tendremos que verlo. Yo soy pesimista, fíjate, respecto a la nueva ley electoral. Creo que fue el único legado de Peña que nos dejó y me presumo que no es un buen legado. Entre otras cosas porque va a permitir que las personas que fueron elegidas anteriormente sean elegidas con un menor porcentaje de votos y por lo tanto probablemente a todos los que andan dando vueltas, digamos, van a requerir con un 15% ya van a estar elegidos y los vamos a ver de nuevo y por además creo que es el límite a las plata, en fin, podríamos hablar mucho rato de eso. Yo creo que es un mal proyecto, es decir, yo no veo ahí un real aporte. Yo creo que aquí se necesita un Congreso que se dé cuenta del problema y se requiere un gobierno que lidere este proceso. Y el problema es que este gobierno no ha liderado el proceso y el problema es que este Congreso no se ha dado cuenta del problema. Entonces tenemos un doble problema. Nos quedan solamente 5 minutos. No quiero dejar de tocar el tema del aborto, que se ha tomado parte al menos de la discusión pública y que va a permanecer en los próximos días, con un activismo importante de parte de la democracia cristiana, concretamente de la ex senadora Soledad Alvear, contra el proyecto. Laura, ¿ves un reposicionamiento político, un liderazgo de la ex senadora, de la ex ministra Alvear? A ver, yo creo que sin duda alguna Soledad Alvear es una mujer que ha tenido un liderazgo
A uno le puede gustar compartir sus opiniones o su posición respecto a este tema en particular, pero sin duda alguna fue candidata presidencial que compitió con la actual presidenta en su oportunidad y sin duda alguna representa a muchas personas. Y me parece muy legítimo el que ella intente abanderarse con la posición contraria al proyecto y que lo haga, pese a que fue parte del programa también, hizo campaña. Hay una cierta incongruencia desde mi punto de vista, es inconsecuente el que dice apoyar un proyecto pero en este aspecto, en este punto que a mí no me gusta, no lo apoyo, pero no obstante eso, yo creo que es legítima las manifestaciones, las expresiones de posiciones contrarias, pero también como mujer de Estado, que yo me imagino que eso Soledad Alvear y con los roles que ella le tocó cumplir, siendo ministra del CERNAM y ocupando otros cargos como el Ministerio de Justicia, el poder hacerse cargo de la realidad que ella conoce y enfrentarla y adecuarse al Chile de hoy día. Yo creo que uno de los mayores problemas que tuvo la coalición de gobierno y en general tiene la política en Chile tiene que ver con la incapacidad de reaccionar a tiempo oportuno a los cambios que se suscitan. Entonces, hoy día mismo salió la encuesta CADEM, que es permanentemente citada por nosotros acá, que habla de la adhesión, pero no solamente la adhesión, porque esto no se trata de que esta gente de la calle te pide como si fuera pan y circo. Aquí hay un proceso de reflexión respecto de 3 causales específicas, hay una consideración respecto de la excepcionalidad que lleva a las personas, seres humanos que son bastante, y quiero transmitirle lo de saber la ex senadora Alvear, bastante más inteligente que en muchos casos y diestro y entienden de mejor forma que la clase política muchas veces, que llama a justamente apoyar un proyecto de ley de penalización en 3 causales. Si usted la pregunta que me quieres hacer, Daniel, si hay alguna interés en manifestar suerte de liderazgo, no lo sé, yo ahí lo desconozco. La verdad que este país es fecundo en iniciativas particulares, es fecundo. Fíjate que yo no sé, pero ya lo conversábamos con otras personas en Valdivia, cómo la gente puede autoconsiderarse como candidato a algo. Me parece insólito esta especie de soberbia, pero bueno, no sé, no creo que ella esté enfocada en eso. La verdad que si lo hiciera además lo encontraría de pésimo nivel. Hernán, hay un apoyo abrumador, lo dicen todas las encuestas y la academia de hoy día, a la despenalización del aborto en 3 causales que está proponiendo el gobierno. ¿Se está atrincherando demasiado la derecha en una posición que es minoritaria en Chile al oponerse al proyecto? Yo creo que hay que tener cuidado porque hay ciertas materias que tienen que ver con aproximaciones morales y donde hay mucha legitimidad incluso en defender posiciones minoritarias. La propia encuesta de hoy decía que un 65% de los chilenos estaba a favor de la pena de muerte. Yo sigo estando en contra, aun cuando hay una mayoría que le parezca que eso es así. No creo que la centroderecha se atrinchera cuando defiende una posición, al contrario, y al igual que Soledad Alvear, creo que es muy legítimo hacerle un debate deliberativo. Las personas cuando votan por sus parlamentarios saben cuáles son sus posiciones y saben cómo van a votar en el Congreso, y por lo tanto me parece perfectamente legítimo defender posiciones aun cuando estas sean minoritarias. ¿Francisco? No, yo ahí discrepo con Hernán. Yo creo que la derecha es legítimo que tenga posiciones y que mayoritariamente defienda una opción, pero creo que en esto se ha trincherado. Y creo que yo mismo he escrito columnas y cartas respecto a este tema, apoyando el proyecto de las 3 causales. A mí me parece que la discusión del aborto pasa por la definición si la mujer debe asumir o no debe asumir el embarazo, pero esa discusión tiene como piso el decir, bueno, la mujer no tiene por qué asumir el embarazo en estas circunstancias excepcionales. A mí me parece que a la centroderecha chilena se ha trincherado mucho esta posición. Creo que defender, por ejemplo, el tema del no al aborto terapéutico es una posición que ni siquiera el Tea Party de Estados Unidos sustenta. Es decir, estamos a la derecha de la derecha del mundo, y a mí eso no me parece, por muy legítimo que me parezcan defender esa posición, pero no me parece parapetarse en ese tipo de posiciones que creo que lo único que hablan es de un excesivo conservadurismo moral de la derecha chilena. Yo estoy en desacuerdo con esto y discrepo con mucha gente del sector. Bueno, yo creo que descubrir que la derecha chilena es muy conservadora efectivamente es algo que hay que tenerlo sobre la mesa, o sea, es bastante claro. Ahora, aún así, a mí me parece que los procesos democráticos se hacen más con el cómo que con el qué. Me importa menos efectivamente qué es lo que piensa cada uno de los actores en términos de concurrir a la democracia que el hecho de cómo lo hacen. Y a mí lo que me preocupa más no es que digan que están en contra del aborto, porque me parece que es honesto, porque están en contra del aborto y
tienen legítimo derecho a estarlo. Mi preocupación tiene mucho más que ver con el hecho cuando veo inserciones en el diario, por ejemplo en el Mercurio, una inserción rarísima sobre el lucro, una empresa que supuestamente está haciendo todo la ley de aborto para promover ya sus utilidades económicas, entonces mezclando lucro, que supuestamente era la cosa que la derecha defiende, digamos, con el aborto, un documento inexplicable en términos gramaticales y de retórica, con un color extravagante, una cosa muy rara y muy caro, donde con una organización que uno no entiende muy bien de dónde salió. A mí ese tipo de acciones, que las hemos visto respecto a todas las otras reformas, los aviso en el diario, siempre en el mismo diario, ¿ya? Siempre te gusta que yo hable del Mercurio, bueno, aquí está el Mercurio, ¿ya? Siempre en el mismo, el principal diario del país, para desgracia de este país durante muchos años, ¿ya? Y también un gran aliado de Estados Unidos, nunca lo olvidemos. Bueno, ese periódico ya resulta que tenemos estas inserciones permanentemente. Me parece grave para la democracia que pasen esas cosas y también creo, y eso creo que es más importante, que hayan algunos que estén a favor y otros que estén en contra, porque sin duda la mayor parte de los chilenos están a favor. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en Ciudadanos. Gracias por el debate. Esta es la que ustedes eligieron como la frase de la semana. Nos juntamos la próxima semana. La secretaria lo hizo ingresar al despacho del señor Dávalos y el señor Dávalos le pidió que le borrara la información del disco. HDI Seguros Magallanes, juntos